Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Castro y para empezar a hablar de los derechos humanos me parece muy importante mencionar el hito histórico sobre este concepto, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida en el 1948, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, un hecho de violencia y un hito bélico en la historia de la humanidad. Entonces es muy particular porque en esta declaración, en esta Carta Magna, lo que se dice es que se toman en cuenta la justicia, la libertad y la paz, y todas las naciones en conjunto, digamos que propenden por eso. Entonces, digamos que para partir de estos tres conceptos es importante mencionar que los países tienen un compromiso imperativo con los derechos humanos y con la sociedad. Entonces, traspolándolo a Colombia, vemos cómo es un país que ha tenido violencia y es un país en el que los derechos humanos se ven muy vulnerados actualmente. Dando mi punto de vista y respondiendo a la pregunta que nos proponen en el curso, uno de los principales retos que tienen los derechos humanos en este país y en el mundo, pero digamos que hablemos de Colombia particularmente, es la dignificación de qué, de la paz en el territorio, del trabajo, de la educación, de la justicia, de la libertad, dignificar todos estos elementos que hacen que los derechos humanos sean cumplidos en la sociedad. Digamos que desde mi carrera o desde mi ámbito de estudio de la ingeniería industrial tengo este concepto muy presente en mi cabeza, que es con respecto a los derechos humanos, que es la dignificación del trabajo. El trabajo se ha deshumanizado y digamos como futuros profesionales tenemos un compromiso muy grande con los derechos humanos y con la sociedad, que es propender porque eso se cumpla. Entonces, en conclusión, vemos que el concepto de derechos humanos surgió de un conflicto de violencia, la Segunda Guerra Mundial. Se sacó una Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se comprometen todos los países a cumplir con unos artículos específicos con respecto a este tema, y vemos que, digamos, la sociedad todavía está muy en pañales con respecto a eso. Vemos cómo se le preguntan a las personas si no tienen claro un concepto y está bien, es normal, pero sí, si no conocemos al menos qué es esto, cómo lo vamos a hacer cumplir o cómo nosotros como sujetos y agentes individuales de la sociedad pues podemos propender por lo que esto se socialice, porque sí, si bien el Estado o el gobierno mejor tiene una responsabilidad muy grande con los derechos humanos, pues no todo se le puede dejar a ellos. Nosotros como individuos debemos propender por los derechos humanos también, en nuestra sociedad, en nuestras casas, en nuestros entornos. Esa es mi apreciación.